Ok chicos, estamos de vuelta con nuestro siguiente tema que es el uso de las consonantes. Esto le vamos a dar una rauda exploración nomás, una breve reseña así, una lectura rápida, porque está mucho más especificado y explicado en el libro de Maxdonia, el libro que utilizamos para el ingreso. Bien, son reglas muy específicas y pude entresacar algunas que son las que suelen causar algunas complicaciones en los exámenes. El uso de la B larga, por ejemplo, la B que nosotros llamamos B de burro, se utiliza antes de otras consonantes. Normalmente antes de la B larga, antes de la B corta, antes de la R, de la S, excepto la palabra omni, que la palabra omni es un acrónimo que se lee como una palabra. Omni es objeto volador no identificado. Es un acrónimo y el acrónimo es una sigla que se lee como palabra, pero como ya se utiliza muy comúnmente en nuestro idioma, se considera un sustantivo. ¿Ok? Por eso la palabra ovni es con B corta, porque es un acrónimo. Después de la M siempre va a ir B larga, nunca B corta. En los verbos terminados en vas, en buir y en envir y en bundo siempre va a ir con B larga. ¿Ok? Ahora vamos al uso de la B corta, que nosotros llamamos V. Se escribe con B después de la D, de AD, después de la sub, o sea, después de la B larga, y después de ob, como adverbio, souvenir, obvio. Son palabras que llevan B corta o V, como le llaman. Cuando termina en avo, ivo, evo, v, uvo, siempre va a ser con B corta. Los verbos terminados en olver siempre van con B corta. Estos son los que suelen causar un poquito más de confusiones. Tenemos unos cuantitos más de reglas, por lo menos dos o tres reglas más de cada uno, creo, en el libro que vamos a ir leyendo porque son reglas muy específicas y lo que buscamos acá es resumir nuestro tema de examen. El uso de la G y la J solamente causa confusión con vocales E y la I. Se escribe con G delante de una consonante, siempre va a ser G. Gracias, dogma, segmento. Las palabras terminadas en ger y gir siempre va a ser con G y no con J. Va a ser con G. Corregir, rugir, dirigir. Y tenemos siempre excepciones que es tejer es con J, crujir, brujir y grujir siempre van a ser con J. Se escribe con J las palabras terminadas en aje, jero y jería. Siempre va a ser con J. Los verbos pretéritos terminados en G y JO, por ejemplo, conduje, condujo, predije, predijo, produje y produjo, siempre van a ser con J. Bien, tenemos un tema más específico en la página 36 hasta la 46 que son ya sea el uso de la X, de la S, de la C, ¿verdad? De la XC, para ir leyendo. Esto es solamente para leer, porque la mayoría de las palabras ya las conocemos, entonces para leer y rememorar algunas cosas. Ahora vamos a un punto importante, el uso de la mayúscula. ¿Cuándo utilizar la mayúscula? En el libro tenemos un poquito más explayado, un poquito más largo. Tratando de resumir, se usa siempre mayúscula al iniciar una oración. También se utiliza mayúscula después de un punto, ya sea punto seguido, punto y aparte. Siempre vamos a utilizar mayúscula. Todos los nombres propios, todos los nombres propios, ciudades, países, los nombres de las instituciones, de las personas, los nombres de los animales, apodos, alias o sobrenombres, siempre van a ir con mayúscula. Bien. Los apodos y alias, por ejemplo, son muy comunes que se escriban con minúscula, porque la gente considera a veces que son sustantivos comunes, pero son sustantivos propios.
Un ejemplo que suele salir en los exámenes, decimos Pedro apodado el Cabezón y ponen Cabezón con minúscula. Debe ir con mayúscula porque ese es su apodo y es un nombre propio, a lo que le identifica. ¿Sí? Las cosas que se identifican como únicas siempre son propios. Todos los nombres que se refieren a deidades también. A Dios, a la Virgen, ¿verdad? La Inmaculada, el Redentor, el Salvador. Cuando decimos el Señor, gracias al Señor, siempre va a ser con mayúscula porque se refiere a deidad, a una deidad. O, en síntesis, a Dios o Jesucristo. En textos jurídicos aparecen totalmente en mayúscula las palabras. Resuelve. Vamos a tener mucho cuando estemos en la carrera y veamos alguna resolución. Vamos a decir el ministerio resuelve. O visto, certifica, considerando, etcétera. Son palabras de textos jurídicos que se escriben totalmente en mayúscula. También los nombres de las cosas únicas, como por ejemplo el cargo de el Papa. El Papa es un ser único, un solo Papa existe. Entonces, cuando el Papa, y esto quiero ir abajo donde dice saber, cuando el Papa se escribe solo, el Papa hizo tal o cual cosa, como el Papa habla a los jóvenes, el Papa debe ir con mayúscula. Pero si está el nombre de quién es el Papa Francisco, Papa debe ir con minúscula porque Francisco es el nombre propio. ¿Entendió? ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta que puede causarnos algunos problemas cuando rendimos. Bien. Y como dijimos, nombre de cosas únicas o hechos históricos como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el nombre del libro, el Génesis, el Apocalipsis, el Vaticano, que también es el título. ¿Verdad? También hechos históricos como Segunda Guerra Mundial, después el Jurásico, el nombre de una época, ¿verdad? Cuando es nombre único, nombre propio, siempre va a ir con mayúscula. Y esos son los 6 puntos que podemos rescatar más importantes sobre el uso de las mayúsculas. Avanzamos sobre nuestro libro, nuestro resumen, con las abreviaciones. Las abreviaciones son procesos que utilizamos para reducir las palabras, para ahorrar tiempo y espacio. Dice, abreviaciones son procedimientos de reducción de las palabras mediante la supresión de determinadas letras o sílabas. Es una forma de disminuir tiempo y espacio, para ahorrar tiempo y espacio. Las abreviaciones se clasifican en abreviatura, sigla, acrónimo y acortamientos de palabras. La abreviatura existe de dos clases. El primero es por apócope o truncamiento y el segundo es por síncopa o contracción. Apócope o truncamiento es cuando eliminamos letras o sílabas finales, dejándolas de adelante. Dice acá dejándolas más representativas. Ejemplo, siguiente, código, ejemplo, ¿verdad? Se reducen eliminando las palabras o letras de atrás y se dejan las de adelante. Bueno, una cosa que tenemos que mirar un poquito, por ejemplo, esta palabra código. Después si hacemos, por ejemplo, la abreviatura de página, ¿verdad? Si la vocal que llevaba tilde no se eliminó, esa vocal sigue manteniendo su tilde. La idea es eliminar solamente las sílabas o letras finales, pero no cambiar totalmente la morfología de la palabra y eliminarle la tilde. La tilde siempre se va a mantener si es que no se eliminó la vocal que llevaba tilde. ¿Entiendes? Otra característica, que probablemente está más abajo, es que la abreviatura siempre tiene punto. ¿Bien? El truncamiento ya dijimos que era eliminar letras o sílabas finales. Llegamos al punto de truncamiento máximo. Es eliminar casi la totalidad de la palabra dejando solamente la inicial, como si fuera una sigla, pero no es sigla. Es truncamiento máximo, como por ejemplo sociedad anónima.
SRL, que es Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula de identidad, Distrito Federal, etcétera. Si se dan cuenta, yo estoy leyendo lo que significa la abreviatura. Yo no estoy diciendo SANMAS o SRL, digo Sociedad Anónima, digo Sociedad de Responsabilidad Limitada, digo cédula de identidad. Se lee la palabra completa cuando es abreviatura. Se tiene que leer lo que significa esa abreviatura. Para pluralizar el truncamiento máximo, porque existen palabras que naturalmente son en plural, o frases o nombres naturalmente en plural, y al hacer el truncamiento máximo se elimina la totalidad de la palabra, pero se duplica esa inicial. Por eso tenemos Naciones Unidas, NNUU. Tenemos Recursos Humanos, RRHH, y siempre con punto. Fuerzas Armadas, Derechos Humanos. El truncamiento máximo entonces se pluraliza duplicando la inicial. Eso es por parte de apócope o truncamiento. Ahora viene la otra, que es síncopa o contracción. Es eliminar letras o sílabas del medio, letras o sílabas centrales, dejándolas más representativas. Por ejemplo, siguiente, departamento, atentamente. Para pluralizar una sigla, o sea, perdón, una abreviatura, para pluralizar se agrega S al final. Y si la vocal tildada no se suprimió, como dije más arriba, la acentuación se mantiene. La abreviatura siempre lleva punto al final. ¿Ok? Eso es todo lo que sabemos sobre abreviatura. La sigla es el conjunto de letras iniciales de una palabra o expresión compleja. Esa es la sigla. Ahí tenemos ONU, ONU, ¿verdad? Tenemos OVNI, tenemos IPS. Y dice, las siglas no llevan punto, no se acentúan y su pluralización y género se determina solo por el artículo que le acompaña. Ahí sabemos que es género masculino o género femenino, y atención especial porque esto también puede causarnos problemas en concordancias, porque la concordancia sabemos bien que es siempre de género y número. ¿Okay? Entonces, el IPS debe ser, no la IPS. Se dice el IPS porque es el instituto. La ONU porque es la organización. La UEFA, y en plural se puede decir las ONG o la ONG. Bien, porque es la organización. Ahora, como dice, las siglas no se deben pluralizar. Se pluraliza solo el artículo que le acompaña, como tenemos acá, que son las ONG. Si por ahí dice ONGs en nuestro ejercicio, tenemos que saber ya que está mal. ¿Sí? ONGs, por ejemplo, estaría mal. O, por ejemplo, que nos diga CDs, ¿verdad? CDs. Tiene que ser CDNUM. ¿Ok? No se pluraliza. Se pluraliza con el artículo que le acompaña. Los acrónimos. Los acrónimos son una clase de sigla. Son siglas que se leen como una palabra. Acá arriba había leído yo ONU. ONU es sigla y también es acrónimo. ¿Ok? Son siglas que se leen como una sola palabra. Existen acrónimos que son siglas y las que son acrónimos puros que se construyen con la primera sílaba de cada palabra. Ahí tenemos también acrónimos que no son siglas. ¿Por qué no son siglas? Porque tienen sílabas. Ahí tenemos Mercosur, por ejemplo. Mercosur tenemos MER de mercado, CO de común y completo sur. El Mercosur es solamente acrónimo, no es sigla. ANDE sí es sigla y es acrónimo. COPACO es acrónimo nomás. CIA es sigla y también acrónimo. SIDA es sigla y también acrónimo, pero está en minúscula porque se considera también ya un sustantivo de común utilización, ¿verdad? Bueno, tengamos en cuenta algo, si nos fijamos bien, cuando tenemos todas siglas, siempre van mayúsculas. Las siglas siempre van mayúsculas. Por ejemplo, ANDE es Administración Nacional de Electricidad, ¿verdad? Siempre va a ir todo en
mayúscula cuando es la inicial que forma una palabra. Pero si es la que tiene sílabas, se puede escribir en minúsculas también. ¿Entendió? Y para especificar más, tenemos en la página 61 del libro de Macedonia, tenemos un listado de acrónimos que recomiendo y se recomienda en general saber qué significa por lo menos la primera palabra para identificar si es de género masculino o de género femenino. Por ejemplo, Cenaxa, Cenave, ¿verdad? Ceprelad, para saber qué significa. Ceprelad, por ejemplo, ¿qué significa? Significa secretaría, ¿verdad? Entonces es la Ceprelad, no es el Ceprelad, por ejemplo. ¿Entienden? Eso todo está en la página 61 que recomendamos leer para no para no cometer errores de concordancia. Acortamiento de palabras son procesos espontáneos de eliminación de letras o sílabas finales para ahorrar tiempo y espacio. No es igual a la abreviatura. ¿Por qué? Porque no lleva punto y porque se considera como si fuera una palabra. Profe, ¿verdad? Abreviatura de profesor sería prof con punto. Pero al decir profe es un acortamiento de palabra. Narco es acortamiento de narcotraficante. Taxi es de taxímetro. Bici es de bicicleta. Moto es motocicleta. Municipalidad. Depresión, fotografía, etc. Es acortar la palabra, ¿verdad? Un proceso espontáneo para hablar más, ahorrar tiempo al pronunciar y también al escribir. Para pluralizar simplemente se agrega S al final. No varían en el plural algunas palabras como porno y extra, pero extra solamente cuando significa superior. Cuando significa, por ejemplo, extra grandes, ¿verdad? Pero cuando es de cantidad sí se puede decir extras. ¿Ok? Los acortamientos de palabras no llevan punto al final ni tilde. Solamente se puede pluralizar con S al final. Hasta ahí todo lo que tenga que ver con abreviaciones. Entramos al siguiente punto, que son los signos de puntuación, que también entresacamos solamente los más utilizados, los más importantes. Y acá decimos que leamos la página 71 al 76 del libro de Macedonia de la nueva edición, que se tiene que comprar de la facultad. Bien, entonces el primer signo de puntuación y más importante, uno de los más importantes, es la coma, porque nos va a causar problemas en concordancias también. ¿Sí? Nos va a causar problemas. En el sujeto, por ejemplo, cuando utilizamos, confundimos el vocativo con el que es el sujeto. El signo de puntuación de la coma es una pausa breve en un enunciado. Se usa la coma en aposiciones explicativas, dice, y oraciones adjetivas explicativas. Por ejemplo, digo, Adrián, mi vecino, sufrió un accidente. Está entre comas mi vecino, porque yo estoy explicando que Adrián es mi vecino. En realidad yo puedo prescindir de esto que está entre comas, porque es solamente una explicación. Yo puedo decir, Adrián sufrió un accidente, pero estoy explicando que Adrián es mi vecino. Entonces ahí se utiliza la coma, se utiliza entre comas eso. Estuvimos en Roma, la ciudad eterna. O sea, estoy explicando o dándole una cualidad a Roma, que es la ciudad eterna. Cuando un sustantivo funciona como vocativo, lo que acabo de decir. Juan, no llegues tarde. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que es vocativo. El vocativo es cuando yo hablo en segunda persona y me dirijo directamente al oyente. Eso es el vocativo. Y le nombro. Y ese nombre es vocativo. Acá, por ejemplo, digo, Juan, no llegues tarde. ¿A quién le estoy hablando? A Juan. Y Juan es el vocativo. No es el sujeto de la oración. Al decirle no llegues tarde, ¿quién no llegues tarde? El sujeto será tácito tú. El sujeto no es Juan. Juan es el vocativo porque es el nombre a quien me estoy dirigiendo. ¿Se entendió esta parte? Bueno. Y ponemos todas las formas en que puede presentarse el vocativo. El vocativo puede estar adelante, que es el más común. También puede estar al final de la oración. No llegues tarde, Juan, porque me dirijo a Juan.
O no llegues, Juan, tan tarde. Puede estar en medio y cuando va en medio va entre comas como si fuera una explicación. Pero es un vocativo porque le estoy nombrando. ¿Entendió? También cuando citamos varios sustantivos seguidos. Tenemos lápices, borradores, cuadernos y antes de la I nunca, cuando estoy citando, antes de la I nunca lleva coma. Se usa coma para separar oraciones compuestas y conjunciones adversativas, como cuando utilizo pero, siempre antes del pero, después sin embargo, puede ir entre comas, aunque, más que también significa pero, sino con que, no obstante, todos van siempre con coma antes o entre comas cuando van en medio. ¿Okay? El pero y el más siempre llevan coma antes nada más, no después. En las oraciones con sentido distributivo se utiliza también coma. Por ejemplo, unos se ganan la vida cazando, otros pescando. Ojo por ojo, diente por diente. Echa la ley, echa la trampa. Son sentidos distributivos. Siempre se usa coma delante de excepto, incluso, salvo, menos, y acá también tiene que estar pero o más. ¿Ok? Bueno, eso es el uso de la coma. El siguiente signo, que también resulta importante y que se suele confundir su utilización con el de la coma, es el punto y coma. Bien, es un signo de puntuación que marca una pausa un poco más larga que la coma, pero menos que la del punto. Es como un punto y seguido, pero con una pausa más breve. Se diferencia de la coma en que cierra enunciados y la coma es de continuidad. Esto es un dato muy importante. El punto y coma cierra enunciados. Quiere decir que la oración ya está completa y después utilizo el punto y coma. Y también utilizo el punto y coma en lugar de utilizar y, en lugar de la conjunción y, puedo utilizar el punto y coma también. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tenemos, los ancianos marchaban lentamente, los jóvenes rápidamente. Ahí en lugar de decir y los jóvenes, yo puse punto y coma. ¿Entendió? Eso es. El uso del punto y coma es que cierra el enunciado. Y luego continúa. Para no tener que poner un punto y seguido. O también para reemplazar a la conjunción y. ¿Entendió? Bueno. Después tenemos el punto. Todos conocemos los usos del punto y seguido, del punto y aparte y del punto final. No creo que haga falta explicar. El guión, como vimos anteriormente, sirve solamente para separar al final de la línea y para palabras compuestas con guión. Esa es la única función del guión. Separar al final de la línea y palabras compuestas con guión. Muchos confunden el guión con la raya. La raya es la que tiene más utilidades que el guión. El guión es simplemente para estas dos funciones. ¿Okay? El punto suspensivo se utiliza para indicar una pausa que expresa duda, temor o suspenso, por eso se llama punto suspensivo. Para indicar frases sobreentendidas, como por ejemplo, ojos que no ven y dejamos en punto suspensivo. Ya se deja entendido lo que vamos a expresar. Para evitar mencionar malas palabras también se utiliza punto suspensivo, o en realidad para llamar la atención sobre la mala palabra que no estamos diciendo. Los dos puntos indican una pausa para llamar la atención deteniendo el discurso y cita enumeraciones explicativas o bien citar textualmente lo que dijo alguien. Para eso sirve dos puntos. Por ejemplo, Jesús dijo dos puntos y tal o cual cosa explícitamente lo que dijo vamos a citar. Eso es, para eso sirven dos puntos. ¿Se entendió esta parte? Bien. Continúa con la lectura de la página 71 a 76, donde ahí vamos a encontrar la raya. Quiero hablar un chiquitito sobre esto. La raya es la que se confunde a veces con el guión, porque la gente utiliza guión para, por ejemplo, los diálogos. Al citar diálogos en la intervención de cada uno de los diálogos, no se usa guión, tiene que ser raya, o sea, es una raya más alargada que el guión. También la raya se utiliza para encerrar enunciados como si fuera un paréntesis, ¿tá? Para reemplazar al paréntesis. Para eso también se utiliza la raya.
Por ahí pueden tomar un poquitito de nota de eso. Igual están en la página 71 a 76 para leer y repasar eso del libro de Macedonia que conseguimos en la facultad. Bien, acá hablé de la raya justamente. Se encierra aclaraciones, explicaciones o incisos. También funciona con equivalencia al paréntesis. Dice con función equivalente al paréntesis. En las intervenciones de un diálogo y para citar incisos también. Cuando citamos uno bajo el otro, también se usa raya, no guión. ¿Okay? Tiene que ser más largo. Cuando vamos a combinar signos de puntuación, al combinar los signos se pueden combinar dos signos distintos, pero no más de dos. No se pueden combinar tres signos, por ejemplo. Como dijimos en la oración y que normalmente salen en los exámenes, o en lo tenemos en los exámenes de práctica, Jesús dijo dos puntos guión comilla otra vez. No se puede hacer esa mezcla de tres signos de puntuación. Tiene que ser dos puntos comilla. O sea, hasta dos signos de puntuación se pueden realizar. Y sí se puede hacer hasta tres, pero por ejemplo los signos de interrogación y de admiración, los signos de exclamación. Eso se puede utilizar hasta tres. Y también se puede abrir con una interrogación y cerrar con un signo de admiración o viceversa. Eso también se puede realizar. ¿Entendieron? Esas combinaciones sí se pueden hacer con los signos de interrogación y de exclamación. ¿Ok? Pero con otros signos no se pueden mezclar. De hecho que no se pueden luego mezclar tres signos de puntuación diferentes. ¿Ya? Pasamos a nuestra última parte. ¿Qué es? Esto es, llegamos a nuestra parte final que es tema de examen. Es tema de examen esto. Porque muchos no sabemos utilizar estas palabras que se escriben juntas o separadas y las confundimos y utilizamos mal. Entonces, tenemos algunas como así mismo, es así con tilde, mismo, separado de él, significa de igual forma o de esta manera, así quiero, ¿verdad? Dice, quiero que lo hagas así mismo, de esta forma, eso es así mismo, separado. El así mismo todo junto normalmente va seguido de una coma. Asimismo, que significa también o además. Por ejemplo, asimismo decidimos hacer el bien a los otros. Significa también o además. Y para pillarle siempre va acompañado de una coma. Y luego tenemos el todo separado a sí mismo, que significa a él mismo, porque este sí con tilde significa él. Se veía a sí mismo como un héroe, se veía a él mismo como un héroe. El si no y si no separado. El si no todo junto, ¿sí? Es negar una cosa que estoy, o sea, negar algo y afirmar otra cosa en su lugar. Eso es el si no todo junto. Que también cuando utilizamos como un sustantivo de palabra llana significa sino, que es destino. Por ejemplo, dice los niños desconocían su sino, ese es su destino. Y cuando negamos algo y afirmamos otra cosa en su lugar es, no era una cosa, no era su primo, sino su hermano. Quiere decir que no era una cosa, sí era la otra. Eso es el sino todo junto. Negar y afirmar. Y como habíamos hablado en signo de puntuación, siempre va una coma antes del sino. Y si no separado es imponer una condición, es el si es que no. Si no estudias, no hay premio. Más que claro. El más que no lleva tilde significa pero. Es quisiera ir más no puedo. El más que tiene tilde significa cantidad. Tengo 3 monedas de más. O digo 2 más 2. Siempre es una cantidad o una adición.
¿Tá? La palabra dónde es de las más confusas a veces. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Como pregunta. ¿Dónde? Como pregunta. ¿En dónde? También. ¿Sí? Son totalmente equivalentes, tanto como afirmación y también cuando es una pregunta que lleva tilde. Pregunta directa, pregunta indirecta o una afirmación. Y todas las palabras dónde y a dónde o en dónde son de ubicación. Siempre tiene que ser un lugar, una ubicación. ¿Tá? El error más común que se comete con la palabra dónde es cuando se expresa un objeto. Cuando no expresa ubicación. Como por ejemplo tenemos los papeles donde tengo que firmar. Los papeles en los cuales tengo que firmar debe ser. No se utiliza la palabra donde para expresar una cosa u objeto. Los papeles en los cuales tengo que firmarse es el correcto. ¿Tá? Yo no puedo decir, por ejemplo, la silla donde me siento. Tiene que ser la silla en la cual me siento. La mesa en la cual trabajo. Ahora se viene otro de los temas más importantes para nosotros, que es el uso de los por qué. Los porqués, la gente normalmente se confunde al utilizar porque escribimos mal y nos expresamos mal a veces. Entonces ahora vamos a explicar un poquitito. Porque todo junto como palabra llana, ¿sí? Ponemos acá que es como explicación porque le gusta, no lo deja. Y también el porque es una pregunta causal cuando hablamos, cuando utilizamos los signos de interrogación. ¿Qué es pregunta causal? La pregunta causal es cuando yo ya te doy la respuesta dentro de mi pregunta y lo único que podés responder es sí o no. Por ejemplo, te pregunto, este por qué que tenemos acá, el por qué de pregunta, ¿por qué con tilde separado? ¿Pregunta directa o indirecta? Por ejemplo, digo, ¿por qué llegaste tarde? Y vos me das la explicación. Porque me pasó el colectivo. ¿Sí? Ahora, con esa respuesta que me diste, yo te vuelvo a preguntar. ¿Por qué te dejó el colectivo llegaste tarde? ¿Cuál es tu respuesta lógica? Solamente sí o no. Es porque ya utilizo el porque dentro de la pregunta ya te doy la respuesta. Y vos solamente tenés que decirme sí o no. Esa es una pregunta causal. Pregunta con la causa. Ya te doy la causa y vos me respondes brevemente. ¿Se entendió? Eso es pregunta causal. El por qué todo junto sirve para hacer una pregunta causal y para dar una explicación. Para responder una pregunta, como también para preguntar ya con la causa dentro de la pregunta. ¿Ok? Ahora, el por qué separado sin ninguna tilde significa por el cual, por las cuales, por los cuales. Es por el cual o por la cual. Los motivos por que lo acusan son inválidos. Es por los cuales. Eso es el por qué separado sin tilde. No utilizamos mucho, pero existe y puede salirnos para causarnos algunas confusiones en los exámenes. ¿Por qué separado con tilde es una pregunta directa o indirecta? ¿Cuándo es una pregunta directa? Cuando tiene los signos de interrogación. ¿Por qué no viniste ayer? Y cuando es una pregunta indirecta, y la pregunta indirecta puede ser de por qué, de con qué, de dónde, todo puede ser pregunta indirecta. Cuando yo afirmo no saber la respuesta. Eso es una pregunta indirecta. Cuando yo digo que no se sabe o que no dijo o que no tenemos una respuesta certera de una afirmación. Acá tenemos, no sabemos por qué no viene. Es una pregunta indirecta. Yo afirmo no saber por qué. ¿Se entiende? Eso es una pregunta indirecta. ¿Por qué todo junto con tilde? Es una pregunta exclusivamente indirecta. Esto nunca vamos a ver con signo de interrogación, a no ser que sea en medio de la oración, pero nunca va a iniciar la pregunta.
¿Por qué todo junto con tilde siempre va con artículo? ¿El o los? Ahí le pillamos al por qué todo junto con tilde. Siempre va a decir el por qué o los porqués. No explicó el porqué de su actuar. Y es una pregunta indirecta porque yo no sé por qué. ¿Se entiende? Siempre la pregunta indirecta es cuando afirmamos no saber algo. El haber con H significa existencia. De haber sabido no asistiría, por ejemplo. Haber con B corta separado es observación y tengamos en cuenta algo. La observación no solamente es con la vista. La observación se puede hacer observación auditiva, observación táctil, gustativa. Con los 5 sentidos se puede observar. Y el haber que te dice no está mal expresado. El haber que te dice es observar. ¿Se entiende? Por eso dice ve a ver si llueve. Observa. Eso es lo que nos está diciendo el haber separado con B corta. Va a haber con H es va a existir, es en el futuro. Mañana va a haber examen. Y va a ver es va a observar en el futuro. Luis mañana va a ver los temas. ¿Con qué? Con que todo junto es una exclamación. Es una conjunción exclamativa nada más. Con que así andamos. Y con qué separado es igualito al por qué que tenemos acá arriba. Es por los cuales o por el cual es por, ¿verdad? Y con que es con los cuales y con la cual con las cuales. Los materiales con que trabaja, por ejemplo, con los cuales trabaja. El con que es separado, me salté, perdón. El con qué separado con tilde es una pregunta que puede ser directa o indirecta, igualito que el por qué separado con tilde también. Es ¿con qué derecho me hablas? Es una pregunta directa, tiene los signos. Ahora, yo afirmo no saber con qué. Entonces eso es, no entiendo con qué objeto lo hizo, es una pregunta indirecta. No tiene los signos de interrogación. Demás, todo junto con tilde son los otros, las otras personas, los demás. Ahí están los demás. O las demás cosas, ¿verdad? Y de más separado es una cantidad de sobra. Había gente de más en la clase. Y esto creo que no causa ninguna confusión porque también es muy bien y ni siquiera se escribe igual, es con N. Y todo junto con M también es una afirmación. Debo ir también. Tan poco separado con N es muy poco, tiene tan poco talento. Y tampoco, todo junto es una negación con M. Él no fue y yo tampoco. Bueno, acá llegamos con nuestro tema de explicación de la unidad 1. Pedimos que sigan estudiando y de memoria los listados de palabras que están en la página 92, 93, 94 y 95 del libro de Macedonia que conseguimos en la facultad. Ese libro tenemos que comprar y leer estos listados de palabras para no volver a confundirnos y entender un poco más, porque este resumen no lo vamos a entender sin el libro. Necesitamos el libro y practicar los ejercicios que tienen en el libro. Las explicaciones son las clases que dimos. Bien, muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos, llegamos a este punto y gracias a todos por su atención.